Vamos ahora a hablar de lo que es la divergencia aeroelástica. Eh, Cuando tenemos placas delgadas expuestas al viento, como pudiera ser pues, una losa de un puente, se puede generar un mecanismo parecido al del galope, pero a nivel torsionante. Esto es lo que conocemos como la divergencia torsionante. Si tenemos entonces esta placa, ¿sí? Y supongamos que la placa, pues más que moverse verticalmente, es más propicia a tener rotaciones, ¿sí? A diferencia del galope, que teníamos un movimiento transversal. Aquí lo que vamos a suponer es que es más fácil que esta placa se mueva rotacionalmente, tiene menor rigidez rotacional, por ponerlo de alguna manera. Entonces viene el viento y esta placa pues puede tener rotaciones con respecto a pues, digamos, rigidez rotacional. Entonces podemos definir el momento aerodinámico por unidad de claro como pues, esta expresión, que es totalmente análoga a la fuerza de arrastre, pero en lugar de estar manejando una fuerza de arrastre, estamos manejando un coeficiente aerodinámico de momento. Entonces, para que exista equilibrio, lo que tenemos es que este momento aerodinámico en el punto de equilibrio debe de ser igual a la rigidez rotacional por el ángulo alfa que está rotando esta placa. Y desde luego, para que inicie la divergencia torsionante, lo que vamos a tener es que el cambio de esta fuerza con respecto a alfa debe de ser mayor que el cambio de esta fuerza con respecto a alfa, ¿sí? Si la fuerza actuante cambia con respecto a alfa en forma más rápida que la fuerza resistente, lo que vamos a tener es un movimiento acelerado, ¿sí? Un movimiento que va cambiando, donde esta fuerza va creciendo más que la fuerza resistente o el momento. Pues. Entonces, de esta expresión pues, se deriva fácilmente, despejando y tal, que el cambio del coeficiente aerodinámico de momento con respecto a alfa debe de ser mayor que esta expresión de acá. Kt estamos suponiendo que es constante, entonces la derivada de alfa con respecto a alfa es 1, ¿sí? Y toda esta expresión viene aquí abajo. Entonces, para que inicie la divergencia torsionante, se debe de cumplir con esta relación. Desde luego, este término siempre es positivo, ¿sí? Vamos a tener que la rigidez, por definición, es positiva, a no ser que tengamos problemas de P delta o de inestabilidad, pero eso es otro asunto, no intervendría acá, y todos los demás términos son positivos. Por lo tanto, una condición necesaria para que exista divergencia torsionante es que la derivada del coeficiente aerodinámico del momento con respecto a alfa sea positivo. Noten que este término siempre es positivo, pero es variable. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, este término va a tender a cero. Entonces, cuando tenemos una velocidad muy grande del viento, pues conviene utilizar esta expresión, que es aproximadamente válida. Desde luego, no debería de ser mayor que un valor que es mayor que cero, no mayor que cero, pero pues esta es una condición necesaria. Si no se cumple que la derivada de Cm con respecto a alfa es positivo, pues de plano no va a haber divergencia torsionante, ¿no? La velocidad crítica entonces para la divergencia sería esta, ¿sí? Si nosotros de esta expresión despejamos, vamos a tener, si conocemos cuánto vale la densidad del viento, conocemos el ancho característico, el área característica, conocemos la rigidez torsionante y conocemos este parámetro, podemos saber bajo qué velocidad del viento vamos a tener divergencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos una placa de esta manera donde tenemos el viento, ¿sí? Se genera un momento torsor T y estamos a una inclinación, ¿sí? El ángulo de ataque es una inclinación phi, es un ángulo phi. Entonces, aquí lo que vamos a graficar es, esta gráfica lo que nos indica es en función de phi y de cuánto vale la velocidad del viento, vamos a obtener cuánto sería el momento torsor resultante, ¿sí? Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, en B1, si tenemos un ángulo, si el ángulo de ataque es phi1 y la velocidad del viento es B1, quiere decir que el momento torsor es TA1.
Si la velocidad del viento fuera V2, el momento torsor sería otro. ¿De acuerdo? Entonces esta gráfica lo que nos relaciona es para una V determinada, para una velocidad del viento determinada, cuánto vale el momento torsor dado que el ángulo de ataque es determinado phi. ¿De acuerdo? Esa es una gráfica. Entonces, pues vamos a suponer que tenemos un ángulo de ataque phi1 y tenemos una velocidad v1. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica correspondiente a v1. Entonces, si tenemos phi1 como ángulo de ataque, ¿sí? Estos dos valores serían conocidos, ¿sí? La velocidad del viento en principio sería conocida y el ángulo de ataque también sería conocido. Entonces, podemos calcular cuánto vale la torsión que está actuando sobre esta placa debido a esta velocidad del viento y a esta perdón, phi1. Ahora, si graficamos cuánto vale pues la gráfica correspondiente perdón, momento torsor contra giro, ¿sí? Esto sería una gráfica momento torsor contra giro. Entonces, si yo sé que esta velocidad con este ángulo de ataque me genera esta torsión, yo puedo calcular cuánto sería el giro que tiene la placa, simplemente por características mecánicas, debido a esta torsión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este flujo de viento que debido al ángulo de ataque me genera una torsión. Esta torsión, a su vez, lo que va a hacer es incrementarme el ángulo de ataque. ¿Sí? ¿Cuánto lo va a incrementar? Pues bueno, de la gráfica torsión contra giro debido a la torsión, pues vemos que va a girar alfa 1. Entonces, al ángulo de ataque inicial hay que sumarle alfa 1. Por lo tanto, el momento torsor nuevo va a incrementarse. ¿Sí? Teníamos un ángulo de ataque, eso generaba una torsión, la torsión genera un incremento en el ángulo de ataque, ese incremento, ese ángulo de ataque total, que era el inicial más el incrementado, nos va a generar otra torsión, que sería TA1'. Pero si tenemos esa TA1', pues vamos a tener un incremento adicional de giro, ¿sí? Que sería este de acá. Y aquí vemos, por ejemplo, en este caso, que este incremento adicional de giro lo que nos genera es un incremento mínimo, ¿sí? Tenemos que alfa 1', este nuevo alfa 1', es casi igual a alfa 1. Entonces lo que vamos a tener es básicamente una convergencia del fenómeno, ¿sí? Entonces este es un sistema convergente. ¿Cuál sería la divergencia torsionante? Pues todo lo contrario. Vamos a ver ese caso. ¿Sí? Supongamos que lo que tenemos, de nuevo, es ahora una velocidad v2 con un ángulo de ataque phi2. ¿Sí? v2 sigue en función de, digamos, la gráfica que para una v2 nos relaciona el ángulo de ataque con el momento torsor generado, es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, si tenemos este momento de ataque, el momento torsor generado sería TA2, y este TA2 nos produce un giro adicional alfa 2. Sumamos al ángulo de ataque inicial el alfa 2 y lo que vamos a tener es TA2'. Ahora bien, este TA2', como ya es suficientemente grande y estamos rebasando el intervalo de elasticidad de nuestro material, pues va a generar un alfa 2' que es mucho más grande que alfa 2. Por lo tanto, a este alfa 2 habría que sumarle, digamos, el incremento desde el ángulo inicial de ataque, habría que sumarle alfa 2', que vendría más o menos por acá, que nos generaría un momento torsor más grande, que nos generaría un ángulo adicional más grande, etcétera, y lo que vamos a tener entonces es un fenómeno de divergencia. ¿Sí? Tenemos un sistema que no va, que no controla que no tiene control sobre los ángulos adicionales que se van formando. Bueno, este es un caso que se debe de evitar.
y que es muy problemático y muy riesgoso, insisto, sobre todo en lo que son pues, losas de puentes muy esbeltos. Desde luego, no es solo, podemos tener casos donde el material siga una línea elástica, pero la forma de TA contra phi sea tal que nos genere también la divergencia. ¿Sí? En el caso anterior lo que vimos digamos, una concavidad en la forma del momento torsor contra ángulo de ataque, una concavidad hacia abajo, donde pues es más o menos obvio que para generar la divergencia tenemos que llegar a una flexibilización, ya sea por plastificación del material o por otro motivo, de la relación constitutiva del mismo. Pero si tuvimos un material puramente elástico, también una manera de generar divergencia es tener formas atípicas o bueno, formas cóncavas hacia arriba de el momento torsionante contra el ángulo de ataque, que insisto, podría deberse a diferentes factores, uno de ellos pudiera ser incluso los efectos de segundo orden. Bueno, este fenómeno de que hay un cierto viento y la deformación lo que hace es generar una divergencia, pues no es solo para placas de puentes, también hay otros casos donde se puede generar la divergencia, es típico en casos donde tenemos péndulos invertidos, ¿sí? Luminarias o incluso techumbres de estadios. ¿Sí? Se pueden generar este tipo de fenómenos de torsión y movimiento lateral. O por supuesto espectaculares de este estilo.